Estados Unidos sin rodeos. Asamblea Nacional de 2015 como bisagra de la fase 3 de la transición. Sin filtro, lo que dijo María Corina Machado sobre Trump y el futuro de Venezuela. Catatumbo en tensión. Expansión y poder del ELN desafía reunión de Petro y Delcy Rodríguez sobre seguridad binacional. En este espacio la actualidad no se detiene. Es nuestra misión mantenerlos al día con el pulso noticioso de Venezuela y el mundo. Bienvenidos a nuestra emisión matutina de este jueves 23 de abril de 2026. Soy Yasmín Velasco. Comenzamos. La Asamblea Nacional electa en 2015, perseguida y arrinconada en Venezuela, vuelve al centro de la conversación política sobre los destinos del país. El gobierno estadounidense recibió a su presidenta Dinora Figuera para hablar de transición democrática, remarcando que es el momento de tender puentes. Quique Frías con la información. Estados Unidos abre una nueva puerta para el caso Venezuela, restablecer conversaciones y escuchar a la Asamblea Nacional electa en 2015, institución perseguida y desconocida por el régimen chavista, amplía las opciones para el cambio en el país. Su presidenta, Dinora Figuera, acudió al Departamento de Estado para abordar la ruta hacia una transición democrática. El mensaje oficial es claro: Washington quiere soluciones, puentes y una transición estable, ordenada y consolidada. Reunión con la presidenta Dinora Figuera para discutir vías hacia una transición democrática estable, ordenada y consolidada. Estados Unidos apoya inequívocamente los esfuerzos para construir una agenda productiva centrada en soluciones y diálogo. Los días de la retórica combativa han terminado. Es hora de tender puentes sobre las diferencias e iniciar un nuevo capítulo para todos los venezolanos. La oposición que está al frente de lo que queda del Parlamento que legisló hasta hace unos años tiene una historia de exilio y desgaste político. Estados Unidos sigue reconociéndola como una instancia legítima, con una zona incómoda. Washington trata con Delcy Rodríguez como autoridad interna para asuntos de Estado. Si ahora el mensaje es tender puentes y bajar la confrontación, pudieran darse acercamientos entre la oposición y esta tercera ola del chavismo con los hermanos Rodríguez al frente. Podemos entenderla como un mensaje dirigido a recordar que existe la intención de avanzar en los cambios políticos que concluyan en una transición hacia la democracia ordenada y pacífica. Y además este mensaje, que hace referencia a la necesidad de diálogo y soluciones, si bien va dirigido a toda la audiencia política nacional e internacional, tiene como particular destinatario al gobierno encargado de Delcy Rodríguez, que ha venido evidenciando intenciones de dilatar el proceso de transición. Es decir, envían un mensaje de estabilidad, un mensaje en el que en efecto ratifican el cumplimiento de la fase 1 y 2 y la proximidad del inicio de la fase número 3. El 3 de enero cambió el mapa político venezolano. La detención de Nicolás Maduro abrió ventanas que antes parecían cerradas, acuerdos económicos, diplomáticos e institucionales. La AN 2015 reaparece con fuerza, reuniéndose con un alto cargo del Departamento de Estado. ¿Serán estos parlamentarios quienes formen una sólida bisagra para la transición ordenada y estable que plantea Estados Unidos? Sí, en efecto, la Asamblea Nacional del año 2015 pudiese jugar un papel bisagra. Con relación a eso ya tenemos una experiencia y fue el acercamiento que tuvo el gobierno encargado y factores de oposición representados en esa asamblea hace unos días atrás con relación al tratamiento que se le dio a la defensa de los activos de Citgo. Es decir, al final el diálogo, al final los intereses del país quedaron por encima de las posibles diferencias políticas internas. La coalición Plataforma Unitaria, que agrupa todos los movimientos y partidos políticos que impulsan un cambio para el país, confirmó la importancia de esta reunión para que se logre una verdadera transición en Venezuela. Desde la Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela, agradecemos al embajador Michael Cossack por recibir hoy a la doctora Dinora Figuera con el propósito de dialogar sobre las vías para alcanzar una transición democrática estable, ordenada y sostenible. La hoja de ruta que hemos presentado al país se encuentra en plena sintonía con ese objetivo.
Esta lectura de importancia de la oposición democrática para que Venezuela se enrumbe en una transición también la comparte la líder política María Corina Machado, que hace unas semanas desestimó a Delcy Rodríguez como figura central del cambio. La calificó como una pieza con fecha de vencimiento para la Casa Blanca. Y los Estados Unidos, en su plan de avanzar en esta primera fase, le ha dado claras instrucciones para que sectores del régimen desmonten la propia estructura represiva de corrupción y criminal que ellos armaron. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Por eso, la nueva etapa ya no parece construirse solo con discursos Washington Miraflores. Y queda ver si los puentes que construye la administración de Donald Trump conducen a elecciones o más oxígeno para el régimen chavista. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Tu voz también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, reconocida en funciones por Estados Unidos, se reúne en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. Públicamente hablan del fin de los días de la narrativa combativa y apoyo total a la transición. ¿Con qué intención crees que fue citada Dinora Figuera al Departamento de Estado? Participa y haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos. La líder opositora María Corina Machado ha enviado un mensaje que sacude el tablero político. No solo ratifica su confianza absoluta en la administración Trump para el rescate de la democracia, sino que la advertencia es directa al Palacio de Miraflores. Escuchemos. Es que vayan preparando sus maletas, porque los vamos a necesitar de vuelta. Aquellos venezolanos que tuvieron que salir dejándolo todo, no van a regresar cuando existe el mismo sistema criminal que los persiguió. Venezuela es otra, a partir del 3 de enero. Esto era una enorme represa, donde se fue llenando de energía, de amor, de sueños, también de muchas humillaciones y pérdidas. Y se abrió, y lo que estamos viendo es como un país empieza a salir nuevamente a las calles, y el régimen está siendo obligado a progresivamente desmontar un sistema represivo. Y el presidente Trump está del lado de la gente y de la democracia en Venezuela y de su libertad. Yo no tengo duda, no lo tengo duda. Mientras otros miraban hacia otro lado, mientras otros incluso llegaron a justificar los atropellos, resguardándose en discursos de autodeterminación de los pueblos, otros beneficiándose de esquemas de una corrupción feroz, brutal, del saqueo de nuestro país mientras nuestros niños morían de hambre. Y el actual presidente de los Estados Unidos actuó. De manera que yo, en cumplimiento de ese mandato, hice lo correcto y lo que los venezolanos esperan de mí. No hemos llegado aún hasta el final. Y entrando en territorio binacional, el Catatumbo se convierte en un tablero en disputa, donde el Ejército de Liberación Nacional gana terreno en medio de economías ilegales y choques armados. La respuesta oficial de ambos estados será el centro de discusión en la próxima reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez. María José Prado con los detalles. La seguridad de la frontera colombo-venezolana vuelve al centro del debate, pero no precisamente por avances contundentes. A días del encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y la encargada de la presidencia de Venezuela, Delcy Rodríguez, el foco se mueve hacia el Catatumbo, una región donde el Estado parece diluirse mientras el Ejército de Liberación Nacional consolida poder territorial, económico y armado. Catatumbo es un tema a hablar con la presidenta Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, ministro de Defensa. Ahora el tema es de seguridad y de un plan conjunto. La orden que he dado desde hace tiempo es una coordinación con la policía y las fuerzas militares de Venezuela, que están en cambio, sabemos, pero igual existe la institución.
En amplias zonas del Catatumbo, el ELN no solo impone normas, sino que se sigue disputando el control total. Toques de queda, vigilancia armada, regulación del tránsito y castigos ejemplares forman parte de una estructura que ya no es solo insurgente, sino también criminal y transnacional. La frontera de más de 2.000 kilómetros se ha convertido en una autopista del narcotráfico bajo su supervisión. En medio de este panorama, las alertas también llegan desde organizaciones de derechos humanos. En una rueda de prensa sobre la situación en el Catatumbo, el director adjunto de Amnistía Internacional en Colombia, Camilo Vargas, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las comunidades en la zona. Informes de Amnistía Internacional sobre la protección de personas, instituciones defensoras de los derechos humanos en 2020, en 2023, mencionó organizaciones como CISCA, que es una organización campesina del Catatumbo, señalando la necesidad de realmente llegar con una protección integral. La vulnerabilidad tan grande que hay en este tipo de territorios, y esto puede aplicar a cualquiera de estas otras zonas en conflicto, por la ausencia de una presencia de las instituciones civiles del Estado y por el abandono sobre la sociedad civil. Las alertas no son menores. Tras operaciones como el llamado Relámpago del Catatumbo, el propio gobierno venezolano, a través del Ministerio de Interior encabezado por Diosdado Cabello, aseguró haber incautado más de 31 toneladas de droga, principalmente cocaína de alta pureza. Sin embargo, organizaciones y familiares han denunciado irregularidades graves en esos procedimientos. Obviamente, al encontrarse en zona de frontera y al tener el ELN una larga ya tradición de presencia, no solo en Colombia, en el lugar donde surgió, sino también en Venezuela, donde incluso se han mencionado vínculos con sectores del aparato institucional en Venezuela, es necesaria, urgente y fundamental una estrategia sustentada en la cooperación binacional. Sin embargo, es obvio que lo que se requiere para la solución y el tratamiento efectivo de lo que está ocurriendo ahí es una presencia permanente del Estado, algo que las comunidades han venido reclamando desde hace mucho tiempo y que infortunadamente no se ha podido llevar a cabo. El territorio está en disputa, el territorio no está en control de un solo grupo armado, pero infortunadamente el Estado tampoco tiene ese control. Esa realidad se traduce en algo concreto. En zonas del Catatumbo, el Ejército de Liberación Nacional no solo está armado, también incide en cómo se vive. Aunque mantiene disputas con otros grupos por el control total del territorio, ya impone horarios, vigila quién entra, sale y regula economías ilegales en varias áreas. En medio de esa pugna, el Estado sigue sin consolidar presencia efectiva. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que si bien el ELN es el actor con mayor presencia territorial en el Catatumbo, no es el único que tiene presencia en esa subregión del norte de Santander. Está la disidencia del Frente 33 de las antiguas FAREP y están incursionando desde el norte. Debe tenerse en cuenta algo importante, que no toda la droga que es incautada pertenece al ELN. Segundo, el ELN dentro de la economía cocalera solo se encuentra o regula las fases primarias de la economía cocalera, es decir, el ELN controla territorios en los cuales se siembra coca y se procesa el clorhidrato de cocaína, pero ellos no comercializan. Al final ellos le venden a organizaciones que exportan. En ese sentido, su economía no se ve lesionada porque quien pierde es quien va a exportar, no ellos que solo son productores. Así, mientras se anuncia cooperación binacional y planes conjuntos, el Ejército de Liberación Nacional sigue expandiéndose en silencio, controlando rutas, imponiendo reglas y desafiando a dos estados al mismo tiempo. La reunión entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez proyecta coordinación, pero en el terreno la realidad es otra. El control criminal se consolida más rápido de lo que avanzan las respuestas oficiales. Esto es Impacto en 60 segundos, las noticias que están dando de qué hablar en solo un minuto. El tiempo corre y nosotros te contamos lo esencial. Chavismo ofreció pagar deuda de Air Europa con criptomonedas, hoteles o aeropuertos. Durante el juicio del caso Mascarillas en España, el ex consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, declaró sobre el rol del empresario Víctor de Aldama como mediador para cobrar una deuda de $205 millones en Venezuela. Hidalgo afirmó que no le consta la intervención del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en estas gestiones, aunque admitió que Venezuela ofreció pagar con bienes nacionales.
penales. El ex CEO de Globalia negó el pago de comisiones de 500.000 euros al exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, o a su mano derecha, Koldo García, y rechazó haber entregado un chalet como mordida. Sobre el rescate de Europa, calificó el préstamo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, como el peor del mundo por sus condiciones asfixiantes y la imposición de su propio cese. La Unidad Central Operativa, UCO, sostiene que Aldama influyó en dicho rescate gracias a sus vínculos en el Ministerio de Transportes, pese a que Hidalgo minimizó esta relación durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo. Laser Airlines activa vuelos directos entre Caracas y Miami. A partir del 1 de mayo, la ruta inicia en alianza con la estadounidense Global X. La frecuencia será diaria tras el levantamiento del veto por parte de Estados Unidos en marzo. La aerolínea se suma a American Airlines y Copa en la reactivación de mercado aéreo bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez. A pesar de la reapertura, el Departamento de Estado mantiene alertas de seguridad para los viajeros. Menos del 25% de las excarcelaciones en Venezuela durante 2026 se deben a la ley de amnistía. La ONG Foro Penal denunció que de las 786 liberaciones documentadas desde enero, solo 186 corresponden a esta norma, lo que representa un 24,21% del total. Gonzalo Gimió, director, vicepresidente de la organización, señaló que la ley se ha convertido en un embudo que ralentiza o paraliza la libertad de muchos detenidos. Actualmente se contabilizan 473 presos políticos en el país y más de 11.000 personas bajo medidas cautelares arbitrarias, a pesar de que las autoridades reportan más de 8.000 amnistiados. Foro Penal advierte que no se ha publicado una lista oficial con las identidades de los favorecidos, exigencia que también ha realizado la Organización de las Naciones Unidas ante las denuncias de retrasos y negaciones en las solicitudes de libertad. 8 fallecidos en 3 cárceles distintas en Venezuela en menos de 48 horas vuelven a poner el foco sobre la realidad de una crisis imposible de ocultar. Hacinamiento, enfermedades, falta de atención médica y denuncias de violaciones de derechos humanos marcan el día a día de los privados de libertad en el país. Continuamos con Juliana Palmar. La crisis penitenciaria en Venezuela alcanzó un nuevo punto crítico en las últimas 48 horas. Una serie de motines y fallas estructurales en los centros de reclusión de Yare 3, El Rodeo y Uribana han dejado un saldo trágico de al menos 8 fallecidos. Entre los sucesos exponen la precariedad de un sistema que enfrenta un hacinamiento superior al 100%, sumado a deficiencias críticas en la alimentación y en la atención médica. La tragedia ocurre a 4 meses del inicio de la gestión de Delcy Rodríguez como encargada de la presidencia, cuyo gobierno arrastra y mantiene cuestionamientos sobre la garantía de los derechos humanos y la seguridad dentro de los calabozos del país. El médico tiene que certificar. Desde el domingo 19 de abril comenzaron los reportes de fallecimientos en los centros penitenciarios. El primero corresponde al Rodeo 3. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció las primeras 2 muertes. Este 21 de abril, tras un supuesto motín, se reportaron 5 en Yare 3, sobre lo cual el Ministerio Público abrió una investigación. Y por último, este miércoles, reportaron un tercer muerto en Uribana, de 71 años por falta de atención médica. Estos hechos evidencian la grave crisis sanitaria y estructural que atraviesa actualmente el sistema penitenciario venezolano. Los eventos acontecidos en Yare 3 bien vale la pena que lo abordemos para rescatar el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante que haya un consenso político para descentralizar el sistema penitenciario venezolano,
para que las cárceles sean dirigidas por gobernadores e inclusive alcaldes y no desde Caracas de forma centralizada. Asimismo, los familiares denunciaron que los fallecidos de Yare 3 están irreconocibles, mientras que desde la ONG exigen a la Fiscalía y al Ministerio de Servicios Penitenciarios que aclare los hechos ocurridos dentro del centro de detención. Además, instan a hacer públicos los resultados de las investigaciones de violaciones de derechos humanos, tratos crueles e inhumanos que presuntamente ocurren dentro del lugar. Según la cifra del Observatorio Venezolano de Prisiones, hasta el 2024, al menos 105 presos comunes murieron bajo custodia del Estado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio y en Impacto Venezuela seguiremos comprometidos con llevarles los hechos tal como son. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, visitar nuestra página www.impactovenezuela.com y las redes sociales @ImpactoVE. Hasta mañana si Dios quiere y que tengan un día lleno de luz.